¿Te has puesto a echar cabeza sobre temas de la vida y todo lo que la rodea? Pues bienvenidos a Echemos Cabeza, el podcast dedicado a explorar un tema diferente y discutirlo desde diferentes perspectivas y enfoques. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Echemos Cabeza. Yo soy Diana. ¡Y yo soy Walter! Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito llamado Echemos Cabeza. El día de hoy vamos a hablar de un tema ¡interesante! ¡Eso! Diría nuestro Walter podcastero. Es un tema bien interesante, diría el Walter podcastero, porque vamos a hablar sobre la familia, los papás, los cuchos. Sí, vamos a hablar sobre los papás, sobre el papel de los papás y del papá en la crianza de los chibolos, de los chinautas, de los mocosos. Welcome. Bueno, vamos a hablar de el tema de la crianza del padre en los niños como tal, en los niños, y de cómo eso ha cambiado con el tiempo, cómo se ve actualmente. Aquí tenemos un caso de éxito. Yo soy padre, el mejor de todos, dice mi hijo. Todos cuando chiquitos decimos que nuestros papás son los mejores de nosotros. Corte. Dañando ilusiones. Bueno, luego de esta pausa jocosísima, queremos hablar sobre todo el papel de la crianza de los papás actualmente. Y ahí vamos a abordar unos temas muy chéveres como el machismo, como los conceptos del papá y de la mamá. Tal vez ponemos ejemplos de cómo nos criaron a nosotros o casos que conozcamos. Entonces le doy paso a mi compañera Diana. ¿Pero qué quieres que diga? Bueno, te voy a saludar. Compañera, tiempo sin verte. Compañera. Bueno, no, pues abordando un poco como el tema. En general, digamos que podemos adentrar primero como en el tema del concepto de la familia, cómo lo estructuramos actualmente, sería yo en estas últimas generaciones, el concepto de familia que viene desde la generación boomer hasta la actual, que sería los millennials, ahorita teniendo familia, porque pues digamos que la generación centennial hasta ahora está empezando a formar familia y todo. Entonces, ese concepto de familia que viene de ser papá, mamá e hijos. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves actualmente, tú siendo padre? ¿Cómo es ese concepto de familia actualmente? Y desde tu experiencia con tus papás o con tu familia como tal. Bueno, digamos que ya esos están los pañitos que va a llorar. Empezamos con los traumas de Walter. Bueno, por parte de mis padres, yo tuve una familia, sí, digamos que está como el papá, la mamá y dos hermanos, como un hermano. Sí. Bueno, sí, él era mi hermano, no era mío. Los conceptos de papá. La ignorancia idiomática. Oiga, ¿por qué me dice? No, déjeme hablar como yo quiera, socio. Entonces yo nací en una familia de papá, mamá y dos hijos. Por lo general así eran la mayoría de familias. Curiosamente, yo creo que esos fueron los últimos vestigios de una familia de ese tipo. Uh-huh. Ya que yo sí tenía compañeras que sus padres se separaron o cosas así. No era tan común como ahora,
pero sí alcancé a tener compañeros. Okay. La familia se concedía un núcleo familiar que ya lo hemos dicho, lo acabamos de decir, y cada persona de esa familia cumplía un rol, ¿cierto? Estaba el papá, que era el proveedor, ¿sí? Estaba la mamá, que era quien se encargaba de criar a los hijos y de hacer todo el tema de la casa, ¿sí? Y todo el tema afectivo hacia los hijos. El papá, pues, proveía dinero, un sustento económico. Esas eran como las funciones. Okay. Ya pasando, para no extendernos tanto hacia allá, en la actualidad ya ese concepto de familia ha mutado demasiado. Entonces ya ni siquiera hay gente que quiera tener hijos y es consciente de que no quiere hacerlo. Sí. Digamos que las familias ahorita ya están muy, muy fragmentadas y es mucho más común que los padres estén separados, ¿sí? Eso, bueno, viene de muchos factores, depende de muchos factores, pero digamos que por mi parte y en tema personal, yo crecí con una familia, con un núcleo familiar estándar y ya actualmente vivo el tema de la familia, ya con mi hijo, sí, así separado, sí. No decir desestructurado porque suena muy trágico. Pero sí, así es como yo actualmente viví esos conceptos de familia. Ok. Ahora que dijiste que tus amigos también tenían como el tema de papás separados. Eché cabeza. Y mis amigos sí tenían como la estructura igual a la mía. Padres casados, estando juntos. Sí. No se veía tanto que fueran divorciados. No, realmente no. Mis compañeros del colegio no. Creo que en su momento no pasaron esas situaciones. Siempre fueron como muy de tener su papá y su mamá. Yo también viví el concepto de familia, papá, mamá, hermanos. En mi caso somos 3 hijos. 2 niños, un niño. Sí. Y ese era como mi concepto. Y yo crecí pensando, yo creo que hasta mis 20 años, 22, en que yo quería formar ese mismo concepto familiar. Sí. Para mi vida. Ok. Pero pues digamos que actualmente yo no tengo hijos, pero tampoco lo sueño, digamos que es algo que nosotros hemos hablado. Yo no lo veo como una prioridad para mi vida. Si tengo bien y si no, pues también está bien. Y eso también me ayudó y me permitió a que no tenía que mi sueño depender de alguien más. Y porque muchas veces pasa que, no sé si ya lo mandé a la mierda. Como diría Walter Podcastero. Nos vemos a la mierda. Pero digamos que ese sueño de tener ese concepto familiar depende no solamente del niño que van a ser, sino además de una persona externa, que sería la pareja. Entonces esa dependencia de ese sueño que no lo puedes hacer solamente tuyo, al menos que adoptes, o al menos que te... Que embarazar artificialmente. Es lo que se hizo Jane. Al menos que tú hagas esas cosas que son cosas muy costosas o a veces imposibles, pues el tema de adopción para una madre sola es difícil. Sí. Igual depende de terceros. Entonces, digamos que ese pensamiento yo lo deconstruí y entendí que no era necesario ser mamá para vivir una vida o para tener una familia. Entonces, mi pensamiento también puede ser, y que de pronto aquí tú choques, o no sé, terminamos. Lo hacemos en nuestro podcast.
Es que para mí el concepto de familia también puede ser con un animalito. Pueden ver cómo se me rompió el corazón. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡Ay! No, mentira. Pero sí, o sea, yo lo pensaba como que familia no solamente es el tema de papás e hijos, sino que ya se puede solamente o con pareja o incluyendo animales. Ahora, acabo de tener en cuenta que también hay que diferenciar el tema de familia y hogar. Uf, eso suena interesante. Porque digamos que ya lo mandé a la mierda de todas maneras. Pero el tema de que familias dicen, familia siempre es como nuestros papás, nuestros hermanos, pero el hogar es lo que nosotros hacemos o construimos en pareja o solos o sí, como lo construimos, ese es nuestro hogar. O sea, mis papás crearon su hogar que eran ellos dos y sus 3 hijos. Ese era su hogar, pero la familia venía siendo sus hermanos, sus papás y así. Digamos que eso también viene de un concepto nuevo, porque siempre familia se veía como ese núcleo chiquito. Sí. ¿Sabes que tú qué opinas de la frase de Toretto de la familia sufrir? Porque creo que está bien usada la palabra. Porque no son sus familiares biológicos. Pues, está bien dicho. Sí. Sí, digamos que ahí ya es una construcción de lo que él quiso formar como familia. Sí, nos vamos al ejemplo de Toretto. Andamos más en el tema de la familia. Hablando sobre el concepto de la mamá y del papá. ¿Sí? ¿Qué es un papá? ¿Qué define un papá? ¿Qué define una mamá? Hardcore. Vamos a la calle porque somos hardcore. Bien hardcore conmigo. Te sacó 4 tigres. Yo no solo tengo cobijas 4 tigres. Me acompañan a cualquier parte. Bueno, yo pienso que un padre y una madre son aquellos que no solamente entregaron biológicamente sus genes, sino que también acompañaron la crianza y la vivencia del niño. Si yo abandono a mi hijo, ¿no soy un padre? Biológicamente sí. Pero padre no es el que engendra. Exacto. Eso dicen. Eso dicen. Sí. Sí, pero yo pienso que además de tú engendrar, también tienes que ser apoyo y cuidador de ese niño que vino al mundo, que desconoce todo lo pasadero de la vida. O sea que podemos definir padre y madre como un rol, por decirlo de una manera, en el que dos personas, en este caso hombre y mujer, se unen y crean vida, y se compone de 2 factores, el factor biológico y el factor afectivo y de desarrollo, ¿sí? Podría decirse que eso, sí, ya que sea bueno o mal padre, eso es otra cosa. Sí. Pero digamos que se puede partir de que se necesitan esos dos ítems para considerarse un padre o una madre. Ya si le falta uno, pues ya es distinto, pero bueno, si le falta el afectivo, ¿sí? Que eso ya más adelante. Sí, es que eso Listo. Hablemos de nuestra modernidad. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, mijita. Y asimismo el papel de un papá o de una mamá ha ido evolucionando también y transformándose. ¿A qué nos referimos con esto? Como ya lo decía anteriormente, un papá iba a su trabajo, trabajaba, volvía y era el proveedor económico, ¿sí? Una madre, por el contrario, se ocupaba de todo lo de la casa y se ocupaba de la crianza de los
hijos que tuvieran. Actualmente pues tenemos menos hijos. Digamos que hay familias de la de mi mamá que tiene 7. 7 y 6 de mi papá o 5. Mi abuelita tuvo 14. Es... 14. ¿Cómo alimentó uno todos esos chinos? Pero lo logró. La logró. Eran tiempos distintos también. Ujú. Ese digamos que era el papel por allá, por los 70s, 80s, ¿cierto? Ahora nosotros ya vemos que eso se ha transformado tanto que los papeles de ser padre, de los padres y de las madres, se han transformado demasiado. Ya digamos que hay incluso extremos en el hecho y en el ejercicio de ser padre. Uh-huh. ¿A ti qué te parece que es como lo que más ha cambiado con respecto al rol de la mujer? Al papel. Bueno, tú te das de una vez a la mujer. Claro. Sí, porque es que el rol de la mujer ha cambiado mucho porque tú mismo lo decías. Gracias. Sí, claro, el rol de la mujer ha cambiado muchísimo porque antes la mujer tenía que estar en casa y si no estaba en casa era una mala madre. Y sí. Digamos que, por ejemplo, mi mamá intentó trabajar, pero al ver a su hija muy enferma o que lloraba mucho, entonces lo que hizo fue quedarse en casa y nunca volvió a trabajar, sino que su rol fue quedarse en casa y cuidando a sus hijos. Uh-huh. Actualmente eso ya no se ve mucho. Actualmente son pocas las mujeres que deciden quedarse en casa para cuidar a sus hijos y más bien las mujeres estamos estudiando, estamos trabajando y dedicando el tiempo en casa acorde a lo que planteen con su pareja, en dado caso de que vivan con su pareja. El rol de la mujer ha cambiado mucho. Sí. Ese se ha notado mucho, pero el del hombre también ha cambiado. Y de hecho, esa fue la idea inicial de este podcast. Uh-huh. El nombre era Que nos embarazamos. Eso va a que actualmente se ve mucho esa frase, nos embarazamos. Pero en la práctica uno sigue viendo las mismas cosas. No en todos los casos, pero uno sí ve mucho el hecho de que yo me apropio de mi paternidad. Pero tal vez es más en buscando una afirmación externa por medio de las redes sociales, por ejemplo. Okay. ¿Sí? Entonces yo proyecto, sabemos que las redes sociales son para proyectar cosas, uh-huh. Proyecto una imagen de que, ay, me embaracé, ay, tenemos 8 meses de embarazada. Pero pues tú sigues teniendo unas conductas muy fuertes enfocadas al machismo en tu núcleo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la crianza de los papás? Hay muchos casos, muchos casos en el que es un padre ausente completamente, que no sabe, o sea, que supo que tuvo un hijo pero nunca vio por él, ¿cierto? Está el que, por ejemplo, visita a su hijo. Vamos a hablar de padres separados. Okay. Visita a su hijo, hija, una vez cada 15 días, por ejemplo. Está el papá que vive con sus hijos, con su familia, pero, por ejemplo, no tiene el tiempo para estar con ellos y compartir a nivel afectivo, así sea de recreación, uh-huh. Como así sea para ver una película. Y está el padre que ya queda, por ejemplo, a cargo de su hijo y se invierte en los papeles como por lo general uno ve, ¿cierto? ¿Cómo es que es el padre? El padre no es padre soltero, es... padre autónomo. Padre autónomo. Explícanos por qué es padre autónomo.
Bueno, este concepto yo lo vi de la influencer La Mona Soy Yo. ¿Mm? Vale aclarar porque no es un término mío. Sí. Ella cuenta por parte de madre, acá lo vamos a transformar por parte de padre, que el rol de madre soltera no es un estado civil, ¿sí? No es como que padre soltero, entonces, porque solamente no está con los papás, entonces, con la pareja, entonces ya es padre soltero, pero realmente no es un estado civil, porque tú sigues teniendo una relación con tu hijo, entonces se vuelve un padre autónomo o padre que cría solo. Eso es un padre. Entonces no, es una buena palabra, a mí me parece una palabra muy acertada para decirle a los padres solteros. Que no es soltero, hermano. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ser papá no es fácil. Acá estamos hablando de padre, ¿no? Y ser mamá tampoco, o sea, yo lo estoy poniendo como en una balanza, no de cómo ha sido, sino de cómo debe ser si uno quiere realmente ser papá, ser mamá. Y es que pasa mucho también que volvemos al tema de que nos embarazamos y me apropio de mi paternidad, pero me dura 2 meses. Y si hay algo que es importante en la paternidad es la constancia. Uno debe ser constante y no es fácil, es agotador también, pero hay que tener en cuenta que uno tiene una vida que uno está, por decirlo de una manera, guiando en lo que es la vida. Entonces, no es un trabajo como esporádico o que a veces, como que hoy ya amanecí con ganas de ser papá y soy buen papá y mañana cojo y enciendo a chancleta al chino, ¿sí? Hay algo, yo creo que también importante, y hablaba yo ahorita del tema de sueño ser mamá, sueño ser papá. Pero es importante ese tema y entrarlo a la realidad, porque si bien puede ser un sueño muy bonito que quieras soñar con ser el cuidador de un ser nuevo en este mundo, es agotador. O sea, sí, es un yo lo veo en camellazo. ti y lo veía en mis papás, y no, ser papá no es fácil, lo veo en mi hermana, por ejemplo, y no es fácil. Entonces no es solamente soñar con ser, sino que además tú tengas la conciencia de decir, bueno, yo quiero ser, pero detrás de eso hay mucha responsabilidad, hay mucho tema de que me puedo agotar y no está mal agotarse por ser papá o mamá. Que se cansó del hijo, pues es normal. El tema económico también. El tema eso económico, el tema emocional. Entonces es entrar en conciencia y no solamente cuando ya lo tenga decir, puta, porque fui papá o mamá. Es como entrar en conciencia y decir, bueno, si quiero ser papá, tengo que tener tal y tal cosita. O si de pronto, no sé, se cola el hijo. Entrar en conciencia y decir, bueno, ¿voy a tenerlo o no voy a tenerlo? Si lo voy a tener, ¿en qué implica? Igual si no lo voy a tener, también ¿qué implica? Sí, todo tiene consecuencias. Ajá, entonces yo creo que también eso es muy importante a la hora de decir quiero ser papá o quiero ser mamá. Hay comportamientos heredados de todo. Vamos a hablar de comportamientos heredados en la crianza de los papás. De los papás. Porque es fuerte. Es fuerte. Yo tengo una. A ver, ¿a quién le damos el paso? ¿A quién? Walter. Cuéntanos, compañera, tu trauma familiar. Oye, vamos a traer una banda. Bueno, no tenemos para pagar una, pero el balón. Eso. Yo pongo el efecto en inicio. Ahí lo pones. Issues, dijo Dalia.
Parte del por qué mis papás me castigaban a mí con silencio es porque mi abuelita castigó con silencio a mi mamá cuando se casó. Ah, ok. Entonces mi abuelita también formulaba ese castigo que no está bien y es un maltrato y una manipulación. Sí. Y eso viene heredado de mis abuelitos. Y eso a mí me generó muchos traumas, sí, y muchas cosas que actualmente pues yo trabajo en terapia y todo, y es a raíz de esos silencios que me dieron mis papás, pero eso es algo heredado. Sí. Por ejemplo. Yo, por ejemplo, a mí me parece curioso. Vamos a contar un ejemplo así de alguien que no conoce. Que estoy esperando. No le vamos a decir por su nombre. Mi papá. Vamos a decir papá. A mí me parece curioso porque él, digamos que pues tiene sus conductas machistas. El señor que es mi papá. Pero es curioso porque mi abuelita sí trabajaba y él incluso la acompañaba a trabajar. Pero él sí fue enfático con mi mamá en que él quería poco, como que ella se quedara ahí, él ser el proveedor. Sí. Eso me parece curioso, porque en él esa regla no se cumple. Y no lo vio. Pero entonces ahí no es heredado de papá y mamá, sino de la sociedad. ¡Esta maldita sociedad enferma! Sí, por la sociedad. De hecho, lo que es mis tías y todo eso, también sufrieron de ese machismo heredado. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo que no es familiar. Mi tía. Mentiras. Ese es un ejemplo normal, o sea, que es lo que tú dices, que, por ejemplo, dos abuelos tienen 6 hermanos y una hermana. En los años 60. ¿Sí? Hay un machismo. Exacto. Y así mismo sería, y el machismo no solo lo expresan los hombres. También las mujeres sí. También. Porque nosotros lo teníamos muy normalizado, porque ya venía muy de nosotros. Por ejemplo, tengo un ejemplo clarísimo. No, voy a hablar de mi mamá. No voy a hablar de la mamá de Toxiquín. No sabemos quién es Toxiquín. Pero también está enfermo como este sistema. Una vez de tantas de sus pataletas, este hombre. Era un hombre. Era un hombre. Pues sí, ya dije Toxiquín y no Toxiquina. ¡Eso es machismo! Voy a dejar de gritar que los voy a dejar solos. Una última vez. Ya. Me despeino. Bonito. No, una vez entre sus tantas pataletas que hizo este hombre, yo fui a dar, porque siempre él era como el que estaba entre la mitad de lo que opinaba la mamá y la mitad de lo que opinaba yo. Y él era como el vaivén. Entonces, una vez yo dije como, porque debe haber intermediario él, yo voy y aclaro las cosas con la señora. Fui y ella lo que hizo fue, bueno, de una se subió a donde este hombre y yo me quedé abajo donde yo vivía y ellos me llamaron. Cuando me llamaron, la señora, ahí es cuando uno se da cuenta que nosotros como mujeres también actuamos de manera machista. Porque la señora era como, no, mira, lo que pasa es que Toxiquín, vamos a llamarle Toxiquín. Yo le he dicho a Toxiquín que sería muy chistoso que la mamá le dijera Toxiquín. Pero en fin, yo le he dicho a él que pues es que usted me ayude con la cocina, con cositas, porque usted y yo somos las únicas mujeres en esta casa. Claro, estaba el esposo de ella, Toxiquín y el hermano. Es machista. Claro. Que como, sí. señora, no espere eso de mí porque eso es machista.
y yo voy en contra del machismo, o sea, entonces Sí. yo soy casi feminista por no considerarme feminista total, y viene esta señora y tiene su machismo interiorizado o sea, de manera tan fuerte que yo ni siquiera supe cómo decirle no. Sí, Pero ahí es un ejemplo muy claro de cómo las mujeres también, o sea, también nos tenemos que ser como, nosotros somos las mujeres, entonces nosotros tenemos que hacer los deberes de la casa, pero sí, ellos también tienen que proveer no solamente dinero, sino también el cuidado y el bienestar del hogar. sí. Eso digamos que pasa ahora, pasa mucho más. No pasa con toda la gente que uno quisiera que pasaría, porque pues la mayoría son unos catrejijue amigos. Ah, evitando la desmonetización, bro. Ah, he aprendido. I learned. Hay unos manes que son terribles. Todavía se ve mucho, mucho eso. Y son conchudos también. ¿Por qué? Por ese tema de... Aquí va mucho el poder también. Si yo soy proveedor, ustedes dependen directamente de mí. Un ejemplo hipotético. No le estoy hablando aquí a mis hijos que tengo aquí atados. No, un ejemplo. Tan huevones tampoco. Perdón, mis suscriptores. Compañeros de... Entonces, al yo ser el proveedor económico, tengo cierto poder sobre esas personas y puedo manipular y yo pienso que puedo, pero no está bien ejercer un poder psicológico cuando el gato se le sube a uno encima. Es que yo ya quiero aparecer. ¿Por qué se hace eso? Es que le tiene miedo a la cámara. Quiere participar, pero escondí. Ella, miau, estoy de acuerdo, miau. Miau, no me trata como hija mía. Porque me hacen quedar mal. ¿Esto es un complot? Entonces está el tema de ejercer ese poder y subyugar, revisa el diccionario, someter a las personas, a tu núcleo familiar, a que tú eres el fucking sensei, ¿sí? Cuando no debería ser así, de hecho debería, que está muy bien porque se practica y digamos que yo soy fiel creyente de eso, el hecho de repartirse labores. Sí, bueno, puede que los dos no tengan el mismo nivel de exigencia, pero a ver, si quieren el mismo nivel de exigencia, pues no sé, consiga a alguien que trabaje en lo mismo suyo con sus mismos horarios y pues, o sea, no tienes... Pero es que ni eso, amor, porque mira que nosotros que trabajamos en el mismo lado igual no tenemos los mismos horarios. No. Como así, como los mismos tiempos. A pesar de que trabajamos en el mismo lado y tenemos como la misma jefe y todo, no tenemos el mismo tiempo, entonces digamos que en ese caso si tú y yo tendríamos un hijo, no tendríamos los mismos tiempos para responder. Sí, exacto. Entonces digamos que eso también es un mutuo acuerdo. Sí. Si tú tienes de pronto más tiempo en casa, puedes de pronto pasar más tiempo con el niño o con la niña, pero también en mis tiempos tengo que aprovechar para yo estar compartiendo con mi hijo. Sí. Es eso que tú dices, el mutuo acuerdo. Es bueno charlarlo y es bueno que si usted va a ser papá, y aquí le estoy hablando exclusivamente a los 4 suscriptores hombres que me ven. Son papás. No, ¿qué van a hacer? ¿Qué quieren? Y si no quiere ser papá, pues igual ténganlo en la cabeza, porque pues estamos echando cabezas y vamos a poner a pelear. Ay, perdón por pelear tanto. Soy muy peleante. Así no eres una mierda. Así no es una mierda. Sí, yo soy así. Soy machín el de Pataclan.
si usted está pensando en ser papá, tenga en cuenta que puede hacer acuerdos con la persona con quien quiere ejercer su paternidad. Sí. Tenga en cuenta con quién va a tener un hijo también, ¿no? Es importante conocer a la persona. No estoy diciendo que lo conozca ciertas cosas que son importantes, sobre todo a nivel afectivo. También es bueno que uno sepa que cuenta con una persona que puede ser una buena guía afectiva para sus hijos. Y si usted lo es, pues bacano, porque va a haber menos niños traumados en su adultez y digamos... Pero eso es difícil, amor. Ah, sí. Es que... Pero yo te quería hacer una pregunta. Pregúnteme, Giovanni. Que eres ya papá, ¿tú eres consciente de que le trajiste y que traes todavía muchos comportamientos heredados de tus papás para la crianza de tu hijo? Pues es que sí, uno inevitablemente hace eso porque no hay una escuela para ser papás. Y las películas esas de mierda que han salido, no, esa no es la realidad. Entonces, sí, uno tiene comportamientos heredados. ¿Cómo cuáles te has heredado? ¿O cuáles te has determinado? Por ejemplo, las palmadas, ¿sí? Pues a mí me daban en la jeta. Lo niegan ahora, ¿no? Pero sí, o sea, yo sufrí violencia física. Es que esos términos son muy densos, pero también es que uno lo normalizó, ¿no? Eso era violencia física. Y yo, cuando Alejo era chico, ¡pum! Su palmada. No lo rompía como me rompía. Nada, tampoco. Su palmada. Pero yo sí, o sea, tan pronto de la hora yo decía, ve, esta no es la manera, ¿sí? Te cuestionabas. Claro, sí, porque eso no es bueno para nadie. Y eso no soluciona nada a largo plazo. Entonces, lo que en mi caso yo hice fue interiorizarlo, pensar, decir, ¡ey! ¡Échale cabeza! ¡Ey! ¡Ey! Y pues ya eso es algo que quedó en el pasado, porque ya el niño... Yo no la siento más. La violencia. Hablando de violencia, le hizo ahí a pegarle. Chévere cabeza a la violencia mejor. Sí. Esa puede ser una. Que es negativa, quiero decir. Porque hay positivas también, como el hecho de salir al parque. Salir al parque es una conducta heredada de mis papás. Ellos me sacaban al parque. Y yo lo hago con Alejo. Entonces sí. Okay. Si quieren ver a Alejo, pueden seguirme en mi Instagram personal. Pero no me van a escribir maricas, solo para que lo vean. Muchachos de internet, ¿verdad? Sí. Tú, contame, decime, comunícame. Pero digamos, puedes decirme una conducta buena y una mala que especulemos, que podrías de pronto heredar. ¿Qué podría de pronto heredar? Sí. Pues amor, yo no sabría decirte qué puedo heredar bueno y qué puedo heredar malo hasta que uno lo pone en práctica. Bueno, nos vamos a tener un hijo, ya volvemos en un año. Pero... o 3. A las que tú quieras, mi amor. El caso es que puede que yo como malo, como comportamiento de pronto que no sea tan positivo, puede ser los gritos. Creo que la violencia... ¿Qué? Creo que la violencia no, porque pues ya lo estoy trabajando en terapia, entonces creería que puede que sane. Y realmente yo soy cero agresiva.
Entonces creería que los golpes no sería algo que yo heredaría, ni los castigos de silencio, sino que de pronto sí el alzar la voz. Sí. Porque alzando la voz uno se siente como superior, ¿no? El poder, que era lo que tú decías. Eso, ay, qué pena. Pero es inconsciente. El dato curioso. Eso lo hace el ser humano para tener una posición de poder más alta, pero es más a niveles neuronales. El cerebro. Qué pena te interrumpo. Ese sería como el lado negativo. El positivo, no. No hay ninguno. El positivo yo creo que sería el tema de que a pesar de todos los conflictos y eso, la unión familiar. Porque mis papás siempre han querido que sus hijos tengan una buena relación, aunque sea difícil. Pero sí, la unión familiar creería que sería una de las cosas positivas que yo heredaría. Ok, bueno. ¿Ves? Digamos que ahí uno va haciendo el exercise. El exercise. Listo, hablemos de abandono emocional. Hay algo del abandono emocional que yo quiero abordar, que digamos parte mucho de cómo la crianza, ¿no? Porque el abandono emocional se ve mucho también en el tema de la crianza. Y es el tema de que actualmente hablan mucho de la responsabilidad afectiva hacia los hijos o la crianza responsable. Ok. Digamos que esa crianza hace que el hijo sea libre del albedrío, porque antes no se tenía ese tema tan claro, como por ejemplo el tema del bautizo, que hablábamos el fin de semana. Y ya no hay un abandono emocional tampoco, porque pues estás como acompañando a tu hijo a la crianza y desde la libertad, pues. Eso es como algo que quería tocar, pero no sé tú cómo lo ves desde la crianza responsable, la crianza responsable. ¿Cómo ves ese término y si lo aplicas? El término crianza responsable. ¿Sí? ¿Cómo era el otro? Responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva. Sí, a veces uno por el trajín de los días se olvida que tiene seres humanos al lado, ¿no? Y que estos seres humanos sienten y piensan y hacen todo eso. Inclusive ni siquiera con los hijos, con cualquier persona, uno los da por hechos. Ajá. Y ese es el gran error de las personas, dar por hecho todo. Y sobre todo en las relaciones afectivas, que es algo que se tiene que construir. Eso hace parte de una crianza responsable. Esa es la crianza responsable, que tú seas consciente y seas constante. Que apliques muchas, ideas, metodologías, todo lo que tienes, en pro de que puedas transmitir un mensaje desde la libertad hacia el pequeño. Hay que ser muy cuidadoso con todo. Yo llevo ya un buen tiempo siendo papá y yo todavía aprendo cosas, ¿sí? Porque no solo por la edad del niño, sino porque como uno no sabe lo que es ser un papá, así usted haya tenido, digamos, sobrinos y eso, no es lo mismo. Las cargas son distintas. No, digamos que el hecho ya de tener un tema económico alrededor del mantenimiento de una vida, eso ya cambia completamente todo. Eso no lo logras tú siendo un tío, por ejemplo. A menos que adoptes al niño o la niña. Entonces, es algo que siempre se tiene que ir trabajando y uno sí debe estar siempre como aprendiendo. Sí, uno puede aprender es que yo no tengo a alguien que me enseñe. No, uno mismo se va dando cuenta de las cosas y lo importante es ser consciente y pensar y echarle cabeza. A que esto de tener hijos, de ser un padre responsable, ¿sí? Es algo que es para prácticamente toda la vida.
¿sí? No solamente en el embarazo, porque yo he notado, digamos, que se emocionan porque van a ser papás. Y al año de que el niño ya nació, niña, ¿se desentienden? Se desentienden, es como, yo ya cumplí mi rol, ahora mi rol es solamente de proveedor. Y cambia el chip, es incoherente. Tenemos un podcast de la incoherencia, si quieren ir a verlo. Aquí se los dejo. Voy a esperar a que vayan y vuelvan. No, porque pues, cuando terminen este video vayan y lo ven. O lo hacen en una pestaña nueva. Dele clic. No tengo todo el... Ah, no, sí tengo todo el día. Porque estoy en mi casa. ¿Ya le dio? Ya. Listo. Gracias. Entonces, sí. Y es muy difícil. De hecho, ya esto es charla. Esto es aquí la charlita entre el papá y la muchareja. Es difícil tú asimilar que siempre, durante por lo menos 16 años, vas a tener esa responsabilidad. Hay algo que yo hablaba que va muy ligado a lo que estamos hablando. En algún momento con Lawrence, porque ella quería ser mamá. Pero ella me decía que entendía, y es algo que yo también lo pienso, y es el tema de que los hijos son prestados. Sí. Entonces nosotras hablábamos en ese momento, bueno, más personas, pero nosotros hablábamos en ese momento de que tú le das las bases, más o menos hasta los 8 o 10 años, y de ahí para adelante el niño empieza a hacer su vida, y empieza a conocer un poco más del mundo exterior, y empieza a adoptar su personalidad, ya sin tanta herencia, que es lo que es las bases que no les dan. ¿Tú piensas que eso, el permitirles ser libres en la adolescencia, puede ser un abandono emocional? Sí. Sí. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Ah. Porque me dejó. Yo ya era tan bueno. Vuelvo y digo, nosotros estamos hablando de seres humanos. Y los seres humanos necesitamos comunicación. Siempre. Siempre. Es que iba a poner como el ejemplo del muchacho que vimos ayer, de los que tiene muñecos. Okay. ¿Sí? Y que él contaba en su historia que él estuvo muy solo cuando era pequeño, pero muy solo. Y eso desencadena en ciertos tipos de conductas psicológicas, ¿cómo se llama eso? De condiciones psicológicas que pueden ser trastornos y todo ese tipo. Bueno, un trastorno, sí. Eso. Y eso, yo puedo, por ejemplo, con mi hijo hermoso, yo puedo ser una chimba de papá hasta los 10 años. O 12. Y lo que yo pienso que se debe hacer es la comunicación puede variar. O puede transformarse. Se transforma. Porque cuando él pasa, todo se transforma. Siempre tenemos una gran canción de nuestro Señor. Pero amor. Espérame. Venga, la moto. Entonces, hay que seguir. Sí, tienen su libertad, pero tengamos en cuenta el contexto. Es un joven, un adolescente que está empezando a experimentar ciertas cosas, y que si usted lo deja experimentar todo eso sin una guía, sin un control, sin que siquiera usted se preocupe por él, pero pues entonces tú ahí me lo malinterpretaste. Porque, a ver,
Nosotros les damos unas bases cuando son niños hasta los 10, 12 años. ¿Cuáles bases? Las bases del caminar, del acompañamiento, de pronto aprender cosas como leer, escribir, sí, como esas bases chiquitas. Sí. Sí, las primeras bases que uno tiene y que pues necesita, ¿sí? Cuando pasas a la adolescencia empiezas a ver o a determinar qué personalidad tiene. Mientras tú eres niño todavía tienes la personalidad heredada, porque todavía te estás aprendiendo y estás aprendiendo de tus cuidadores. Entonces ya cuando pasas a la adolescencia, entonces empiezas a adaptar pues la personalidad y... Tan linda. Pero no es que como papá los abandonemos de todo, sino que simplemente en libertad ellos puedan hacer su vida. Uno tiene su acompañamiento, pero digamos que muchas veces esta libertad, tú mismo lo malinterpretaste, se ve como un abandono emocional. Por eso te lo pregunté. No entiendo las preguntas, soy un imbécil. Yo no dije. Soy un idiota. Me faltó amor de chiquito entonces también. No, mentira, no, a mis papás. Como millos en el corazón. Aquí apuñalado. ¡No! Mis papitos están en mi corazón. Bueno, ya. Pero yo tengo una duda, ¿no? Saliéndonos de la actualidad. Sí. Y volviendo a nuestro tiempo atrás. Toca meter esos efectos de sonido porque... ¿Tú sientes que tuviste abandono emocional por parte de tus padres? ¿Usted ha visto cómo soy enfrente de las cámaras? Obvio no. Yo tuve abandono emocional de mi papá, sí. Pero yo no puedo entrar ahorita a decirle usted fue un piro conmigo. No. Es que lo voy a llamar así, man. No lo malinterpretes. No, sí. Es que tú lo vayas a juzgar, simplemente es un tema de... Detectarlo. Exacto. Sí, claro. Que tú hayas detectado. Sí. ¿Y crees que para las decisiones adultas te afectó? Pues me afectó en cuanto a que yo ya sabía que eso era importante. Entonces, digamos que ya yo no aplico esas mismas conductas y trato de no dejar a mi hijo abandonado emocionalmente, porque pues sé que se puede presentar y en mi caso no tengo tantos problemas, no salí tan pailita, no salí tan dañado. Yo sí, mi amor, sí tengo personalidad. Ay, no. No, pero es que no me está entendiendo las preguntas. Bueno, no, sí me las estás entendiendo, pero las estás abordando tú como padre, pero tú como hombre, como persona, como Walter, que sientes que ese abandono emocional implicó en muchas decisiones. A mí ti personalmente. Como Walter, sí, no como Walter padre, sino como Walter persona. Walter hombre. Sí. Ok. Yo creería que sí influyó. Lo que pasa es que no me he hecho mucho esa pregunta. Porque fue traumático. Es importante. ¿Qué? ¿Que responda a la pregunta? Sí. No, que te hagas esas ¿Puedo llamar a un amigo? ¡Papá! ¡Papá! Yo lo amo mucho. ¿Por qué me abandonaste? No sé. A ver, ya pongámonos serios. ¿Que si me afectó? Sí, porque eso afecta actualmente la relación con mi papá, por ejemplo. Está bien por ese lado. Pero tus decisiones como Walter, como persona. No, a mí eso no me afectó en mis decisiones como persona. ¿Seguro? A menos que tú hayas detectado algo. Que yo, es que está difícil la pregunta. No, pero porque yo no lo tengo muy presente. Lo que pasa es que tú no lo has analizado. O sea, llevamos 10 minutos en una hijo de puta pregunta que no he entendido.
Eso sí con la de chistes. No, es que no la hayas entendido. Tú la entendiste, pero la abordaste desde otro enfoque al cual yo te estoy preguntando. Porque yo te lo estoy preguntando es como hacia el Walter, como hombre, como persona, sin hijos, sin ser ese hijo. Porque sí, obviamente la relación con tu papá se vio afectada en algún punto. Pero bueno, ya. Esa respuesta se las doy en TikTok cuando lo piense. Sí, pero no, respóndeme tú esa pregunta y entonces yo ya voy a saber cómo es la respuesta, mi amor, más o menos por dónde relaciones. Va. En tus relaciones. En mis relaciones yo tomé decisiones de buscar ese padre ausente que yo también tuve. ¡Uy, Tata! Porque yo también tuve un padre ausente que no juzgo, porque él desde sus herramientas fue muy dedicado a trabajar, a proveer, porque era el que nos proveía. ¡A producir! Entonces, él lamentablemente fue un padre ausente. Emocionalmente. Físicamente no, yo siempre lo tuve a él, pero emocionalmente siempre fue muy ausente. Entonces, yo siempre busqué, ya no, porque contigo ha sido muy diferente, pero por toda la terapia que yo o todas las sanaciones que yo he tratado de hacer durante este tiempo. Pero yo sí en mis relaciones buscaba ese rol paternal que no había tenido en la infancia. Claro. Emocionalmente. Eso está re bueno. Decisiones, ¿no? Porque yo quiero hacer ese ejercicio entonces. A ver qué. Porque si yo no vi que iba por ese lado la pregunta. Como estamos hablando es de papás. Y obviamente lo que tú dices de que cambió la relación, mi relación con mi papá también cambió mucho, sobre todo después de lo del año pasado. Entonces después de lo del año pasado, en lo que él me dijo, mi relación automáticamente se quebrantó y tuve que volver a hacer una sanación porque yo ya había hecho sanación con mi papá y tuve que volver a hacer una sanación con él porque me hirió. Entonces, emocionalmente. Okay. Entonces, yo empecé a tomar ciertas decisiones con base en digamos, mis relaciones, sí. En tener un enfoque, en que yo quería descansar como de relaciones. No la conquista. Como Alejandro Magno. No, la manera en que te me conquistaste fue diferente y bonita, mi amor. Pero ahí cuando tú ves transformado las conductas de relaciones a las que yo tenía antes, ahí ya tú te das cuenta que has sanado muchas cosas de estos abandonos emocionales que yo tuve. Por ejemplo, el abandono, yo también tuve abandono emocional por parte de mi mamá. Ella siempre fue muy atenta y muy cuidadora, pero emocionalmente nunca ella ha estado. Entonces también es el tema de cómo el rol de mamá también afecta mucho, porque es la que está ahí, provee muchas cosas de uno como hijo. Sí. Entonces todo eso tú empiezas a notarlo cuando empiezas a cambiar actitudes que tú tenías como patrones en la sanación. Por eso es importante también ir a terapia. Sí, le recomendaríamos a alguien en terapia, pero sí, yo sí tengo que no nos patrocinan. Pero yo sí tengo que recomendar a Luisa. La siguen a ella por en TikTok, en el TikTok y en el Instagram. En el Instagram. Sí. En el mío ve fotos conmigo. En el tuyo ven fotos mías. Está egocentrista. Bueno, sí, es que me gustó esa pregunta y voy a quedarme con el ejercicio de hacerlo porque de verdad sí quedé como... Así como... Sí. Y si lo puedo contar en nuestras redes, a nuestros 7 seguidores. Se los voy a contar. Listo. Yo creo que hemos tocado muchos temas, hemos hablado de muchas cosas, qué chévere. Y no, es chévere también porque yo me llevo una tarea. Sí. Es bacano. Sí, eso. Estamos haciendo terapia. Sí. Bueno, pero algo que me falta añadir ahorita con el tema del abandono emocional
porque yo hablé de un trauma mío y dije que mis papás me habían abandonado emocionalmente. Uno en terapia aprende también a que no es culpa de ellos, porque ellos tuvieron las herramientas suficientes desde su experiencia y desde su abordaje para brindarnos a nosotros esa crianza. Entonces, uno en terapia también aprende en que no es culpa de ellos. Sí. ¿Sí? Y de esa manera hay que verlos. ¿Sí? Si bien yo me río de mis traumas y hablo de mis traumas y todavía lloro por ellos y todavía voy a terapia por ellos, es importante verlos y transformar ese pensamiento de no culparlos, sino reprochárselos, sino decir que mis papás son malos, porque mis papás no son malos. Son humanos y tuvieron sus errores, pero asimismo también han estado presentes en otras cosas y pues desde sus herramientas trataron de sacar adelante a sus 3 hijos en mi caso. Sí. Arreglando la cagadita. Es algo que es importante aclarar. No solamente porque de pronto mi mamá está viendo este video, sino... Y ya me querían. Ya te querían, no. Ha sido el único novio que han querido y ya baila. Me van a querer más, no es que tengo un meme de comunismo. Sino porque es importante que las personas que hagan este ejercicio, si lo quieren hacer, y nos cuenten en los comentarios si de pronto no han hecho el ejercicio igual que tú, de mirar. Yo lo voy a poner en mis comentarios. Eso. Sí. Pues nos cuenten y eso, pero también no culpen porque ellos tampoco tienen pues la culpa de esa manera en que construyeron y adoptaron la manera de ser papá, porque nadie sale aprendido. Sí, no hay una universidad de papás, aunque fijo hay masterclass, esas maricas. Masterclass para limpiarse el culo. En fin. Toda esta crianza nueva de la crianza responsable, de todo lo que hemos hablado frente de pronto a traumas que se generan, todo eso, también es muy importante el tema de la comunicación asertiva, no solamente hacia nuestros hijos, sino también cómo la abordamos en la pareja, cómo le mostramos a nuestros hijos esa comunicación. Permitir, si ya son papás, permitir que los hijos tengan una comunicación asertiva también con nosotros, validarles sus emociones y no invalidarlas, sino que a partir de esa comunicación asertiva puedan como validarles a sus hijos todas esas emociones o todos esos sentimientos que tienen y que sean escuchados, porque muchas veces y muchos de los traumas actualmente se ven reflejados desde el tema de que no fueron escuchados, de que hubo mucho rechazo, de que invalidaron muchas emociones, y eso es importante y es parte también de la crianza responsable. Wow, muy buena esa conclusión. Mi conclusión, ¿quieres escucharla? A ver, claro. ¿A usted qué es padre? Ese es un acercamiento. Ahí te dio el tiempo para que le... Bueno, la conclusión a la que yo llego es la humanidad. Me puse trascendental. Si inicio con la humanidad porque soy trascendental. La sociedad va avanzando en este tipo de temas. Eso es bueno y nosotros podemos aportar a una generación mucho más sana mentalmente, a unos chinos que lo quieran a uno, que digan qué rico que este man sea mi papá, porque también pues, es que a las mamás, yo le hablo mucho a los papás es porque muchos están así todos tosquitos y no les gusta mostrar sus sentimientos. Eso también es machismo. Eso hace parte del machismo. Eso. Pero a las mamás también, o sea, esto va para todo el mundo que en general que quiera vivir esa experiencia, ¿sí? Entonces, sí, digamos que tener una relación muy sana, ustedes no van a ser los amigos de sus hijos,
no lo van a hacer. Son sus papás, sus cuidadores y deben tener una responsabilidad con eso. Es una responsabilidad que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, que lleva que ustedes mismos trabajen en sus conductas, que cambien actitudes, que no griten, que no peguen, que no lastimen emocionalmente con las palabras, con... Es que eso es algo que pasa mucho también. Y que es un proceso que los va a hacer, nos va a hacer, a ti también, todos, nos va a hacer más plenos, perro, nos va a hacer más felices seguramente, y nos va a hacer estar más tranquilos, y nos va a hacer decir, oiga, qué bacano levantarme y tener a mi hijo ahí, a mi hija, o a mis hijos si quieren tener varios. A los que quieras, mi amor. Porque vamos a tener 3. A los que quieran, mi amor. Esa es como mi reflexión final para mi público querido que nos acompaña el día de hoy. Y que nos acompañará en el futuro. Porque pues esto queda en YouTube para la posteridad. Pues nada, yo creo que ahí como que con esas conclusiones abordamos y Concluimos. el tema de este podcast que es de Echemos Cabeza a... Uy, ¿cómo le vamos a ¿Cómo poner le vamos a echemos poner? cabeza a la crianza paternal? ¡Oh! Y sabe que lo más chévere que somos tan inclusivos que no solo metimos a los papás, a las mamás. Y ya, pues papás y mamás. O como te identifiques, Igual, escríbanlo en los comentarios cómo se identifica. como cuidado. Como tutor. cuidadores. Sí. Y si llegaron hasta aquí, recuerden que pueden abordar un poco más de este tema, profundizar un poco más en nuestro blog, que es echemoscabeza.com. Y Que estoy descubriendo los contenidos de nuestro blog. Oh, ¿qué son estas frases de amor que me encontré tan chéveres? Ay, y bueno, si quieren seguir viendo más capítulos de nosotros, pueden suscribirse al canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales, que allá después subiremos como más contenido. Vamos a profundizar también de los temas que hablamos en los podcasts, y nosotros en nuestras redes sociales personales también tenemos contenido que podemos ofrecerles a ustedes como algo adicional Sí. a lo que hablamos acá en este podcast. En el mío van a ver cosas muy chéveres. En el mío yo lo sé. Bueno. Pero es cierto. Y pues nada, que nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Chao. ¿Me era una foto? ¡Güey, puta! ¡Chao! ¡Los quiero! Besitos. Besitos. Chao. Ya se fue. Ay, amor. Muy chévere.